Gloria a Dios. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Ahí usted lo tiene en su pantalla. Vamos a honrar al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si yo comenzara a preguntarle a cada uno de ustedes, de los que están acá, a los que en esta noche nos están viendo, si tiene alguna lucha que usted esté librando, sería raro el que me dijera que no. Sería raro el que me dijera: pastor, yo estoy sin ningún tipo de problemas. Yo no tengo ninguna necesidad de que Dios me responda en nada, porque yo tengo muchos años de estar bien en todas mis áreas, y de repente yo voy a comenzar a ver que a usted le crece la nariz como Pinocho, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, y cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestras situaciones son diferentes. Son algunas de tipo quizás financiero, algunas otras quizás de tipo de ataduras que hay en familiares, quizás en gente que nosotros amamos y que necesitamos, ¿verdad?, orar y confiar en que Dios haga una obra en ellos. Nuestra propia familia, nosotros mismos quizás estemos peleando, estemos luchando por alguna situación que ahí está en nuestra vida, y aunque seguimos al Señor y aunque amamos al Señor, ahí está con nosotros, ¿verdad? Y no nos podemos zafar de ella. Pero la Biblia dice, amados, que detrás de todas esas situaciones no son las personas, sino que hay una obra, hay algo que en este mundo está obrando, que es, hermanos, esa influencia demoníaca. Así es que detrás de un borracho, ahí hay un espíritu de alcoholismo. Atrás de una persona, ¿verdad?, que anda en adulterio, ahí está ese espíritu de adulterio, etcétera, etcétera. Entonces, amados, no estamos peleando contra carne ni sangre. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que no estamos peleando contra las personas. Estamos peleando contra toda ese mover espiritual de las tinieblas que hay detrás y que está influenciando todos esos espíritus que se están moviendo en este tiempo. Y nos dice Pablo que nosotros tenemos armas para pelear en contra de todo eso. Y dice Pablo que nuestras armas no son armas físicas, no son ametralladoras, no son armas forjadas, sino que nuestras armas son espirituales. Y no solamente son espirituales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza que se levante, ¿verdad?, para que no nos deje pasar al nivel que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces hasta son necesarias ese tipo de pruebas, son necesarias encontrarnos con ese tipo de situaciones, porque si no, el ser humano o los cristianos, ¿verdad?, mejor dicho, nos conformamos. Y hermanos, con lo poquito que hayamos alcanzado, hablando en lo espiritual, ahí nos quedamos. Pero cada vez que peleamos una batalla y cada vez que experimentamos que el Señor está ahí con nosotros, que pelea con nosotros, pelea por nosotros, y vamos teniendo victoria y vamos palpando la realidad de Dios en nuestras vidas, nosotros cada vez vamos pasando a siguientes niveles espirituales, y se levantan otras luchas y se levantan otras fortalezas, pero ya Dios nos está capacitando para ir y enfrentarlas. Y es acerca de esto que quiero hablarles esta noche. ¿Cuáles son esas armas espirituales que habla el apóstol Pablo? Y dos de esas armas espirituales que vienen amarradas, que vienen juntas, que es difícil que esté una sin la otra, amados. La oración y la adoración, solo hay dos letras de diferencia. Son armas poderosísimas que Dios ha puesto en nosotros, que Dios nos ha capacitado para poderlas nosotros desarrollar, para poderlas nosotros implementar, y no como
algo como una fórmula mágica, no porque es como una receta de cocina, sino porque es algo que sale de nuestro corazón, y al salir de nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios, y no hay enemigo que valga, que pueda resistir la oración y la adoración que penetran cualquier atmósfera espiritual. Entonces quiero hablarles esta noche que todos nosotros que hemos venido a Cristo necesitamos desarrollar nuestra oración y necesitamos desarrollar nuestra adoración. Dice el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 3, porque los verdaderos circuncidados, hablando de los judíos que creían que eran ellos solamente el pueblo de Dios, decía Pablo, somos nosotros los que adoramos a Dios movidos por su espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. ¿A qué nos lleva nuestra adoración? Porque la Biblia nos dice que debemos de adorar en espíritu y en verdad. ¿A qué nos lleva nuestra adoración? Y Pablo estaba haciendo aquí una relación de la adoración de los judíos, porque esa era una adoración aprendida. Era una adoración que la habían implementado las sectas, los fariseos, los saduceos, y tenían que hacer ciertos rituales para adorar a Dios. Y Pablo les dice, ustedes creen que porque tienen que estar en un lugar específico, ustedes creen que porque tienen que hacer cierto ritual para cantar ciertos salmos, que lo cantan porque están escritos ahí, pero no porque salen de su corazón, son un pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios es aquel que es movido a adorarle en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros le adoramos al Señor en espíritu y en verdad, no ponemos atención a las cosas externas, porque nuestra confianza no está en las cosas externas. Y cuando hablamos de cosas externas, es todo lo que se mueve, amados, alrededor nuestro, alrededor de este mundo, que tenemos que enfrentarla siempre. Pero cuando nosotros, amados, nos introducimos en esa atmósfera de Dios, una de las cosas que suceden es que todo temor se diluye. Todo temor, hermanos, se desmenuza por causa de esa unción que viene cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso dice el segundo libro de Corintios capítulo 3 versículo 7, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, amados, ¿por qué Dios nos dice que debemos de adorar en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu, y solamente adorándole en espíritu podemos conectarnos con el espíritu de Dios. Y cuando esa conexión con Dios, amados, nosotros la encontramos por medio de nuestra adoración, todo temor tiene que irse. Todo temor se va. No sé, amados, cuántos recuerdan cuando en su infancia estaban con sus padres, que podían andar por donde anduvieran, podían haber, hermanos, cosas a su alrededor que quizás les atemorizaban, pero si andaban de la mano de su padre, si andaban cargados en los brazos de su padre, amados, no tenían ningún tipo de temor. No tenían ningún tipo de temor. Miraba por la televisión a un muchacho que yo creo que era primerizo, ¿verdad? Que estaba cargando un niño, pero bien chiquito, hermano, bien pequeñito, y le agarraba así con un solo brazo, y se movía así, le hacía para acá. Y yo, hermano, desde mi asiento ahí decía, ay, ¿en qué momento se le cae? ¿En qué momento se le cae ese niño? Pero ese niño no tenía miedo, ese niño no estaba temeroso. El que estaba temeroso era yo, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué el niño no estaba temeroso? Porque él sabía que estaba seguro en las manos de su padre. Entonces eso pasa cuando usted y yo entramos, amados, en esa conexión con nuestro Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 encontramos al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando ahí es él levantado y es llevado, donde le presentan todos los acontecimientos futuros que ya comenzamos a ver. Para él era futuro, para nosotros comienza a ser nuestro presente. Y dice que Pablo estaba adorando en el espíritu.
Estaba adorando en el Espíritu. Ahora, amados, el apóstol Juan estaba en una isla exiliado. La historia dice, amados, que a los apóstoles, amados, los persiguieron. A Pedro lo colgaron, él murió crucificado, pero Pedro le dijo a los religiosos de aquel tiempo, al sistema de aquel tiempo: yo no soy digno de que me crucifiquen como el Señor, crucifíquenme al revés. Y lo crucificaron boca abajo. Así murió Pedro. Algunos apóstoles murieron aserrados por en medio. Otros murieron, como el apóstol Pablo, decapitados. Y el último que quedó, hermanos, fue Juan. Y a Juan, para darle un escarmiento, el sistema, el imperio romano, en una olla grande, hirviendo con aceite, lo introdujeron ahí, en medio, hermanos, de una multitud de gente, para que sirviera de escarmiento. ¿Y sabe qué pasó? No le pasó nada al apóstol Juan. El apóstol Juan, hermanos, salió de ahí y no tuvieron más alternativa que mandarlo exiliado. Lo enviaron a una isla, la isla de Patmos, donde era una isla minera, una isla de trabajos forzados. Y encontramos aquí al apóstol Juan, un señor que quizás tenía 90 años, entre 90 y 100 años, en esas condiciones, exiliado. Estaba en una isla, no podía escapar de ahí. Quizás tenía carencias de comida, quizás estaba encadenado, quizás lo estaban obligando a su edad a hacer trabajo de minería. Pero dice la Biblia que él estaba adorando, y estaba adorando en espíritu. ¿Cuántos de nosotros, amados, cuando tenemos una pequeña dificultad, nuestros brazos se caen? Comenzamos nosotros a alejarnos de Dios. Comenzamos nosotros a meternos, hermanos, en una cama, apagar las luces y no querer saber nada del mundo. Pero aquel hombre nos da el ejemplo, amados, de cómo conectarse con Dios. Y la Biblia dice que en ese tiempo, donde estaba adorando a Dios en espíritu, dice que ahí fue donde recibió el llamado. Y él vio, dice, una puerta abierta, Apocalipsis 4:1. Vio una puerta abierta en el cielo, y al instante dice que él estaba en el espíritu. En ese momento le dicen a Juan: sube acá. Y ese sube acá es un símbolo del arrebatamiento. Y cuando él sube a los cielos en espíritu, comienza a tener aquella revelación. Ahora, mi enfoque es este, amados. Mi enfoque es este: que cuando nosotros oramos y cuando nosotros adoramos, inmediatamente tenemos una conexión con Dios, donde los cielos se abren. Inmediatamente nosotros penetramos a esa dimensión donde está la presencia de Dios. Y aunque a usted le parezca que nada esté pasando, usted está introducido en otra dimensión, porque usted ha abierto una ventana en los cielos, usted ha abierto una puerta en los cielos, usted ha hecho una brecha en los cielos y ha penetrado al mismísimo trono de la presencia de Dios. Eso sucede cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad no significa adorarle solamente cuando tenemos deseos, cuando estamos bien, y cuando estamos con problemas, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, cuando tenemos nuestro corazón quebrantado, o estamos con un tremendo dolor que nos hace hasta llorar. Ahí no hay que adorar. Es ahí más bien cuando hay que conectarnos. En todo momento y en toda circunstancia, cuando nosotros estamos en ese tiempo de orar y adorar al Señor, tenga por seguro que usted ha abierto una brecha ahí entre usted y esa dimensión espiritual. ¿Y quién puede interponerse en esto? ¿Quién puede, hermanos, llegar e interrumpir esto? No hay ningún demonio, no hay diablo que pueda, amados, meterse en esa brecha, porque usted está conectado con el Dios mismo. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, encontramos una historia. Dice la Biblia que Pablo llega a un lugar y dice
Y lo vamos a leer. Aconteció, dice Pablo, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pablo iba con su compañero de milicia, Silas, a orar. Y Pablo no tenía la intención de confrontar a ninguna bruja, pero fue la bruja la que le salió al encuentro a Pablo. Fue la bruja, hermanos, que llega y quiso entorpecer el camino de Pablo. Y usted sabe, usted conoce la historia, ¿verdad? Aquella mujer comenzó a dar voces, comenzó a hacer un escándalo, y aunque lo que decía era cierto, ella decía, estos hombres son servidores del Dios Altísimo, pero ella lo hacía con la intención, hermanos, de crear un escándalo, y con la intención de que con eso que era verdad, ella se hiciera una fama, y que dijeran, esta mujer es una mujer que profetiza. Y Pablo, amados, ahí le dio una orden al espíritu que estaba detrás de esa mujer y le dijo, cállate. Y aquella mujer, hermanos, el espíritu malo de adivinación que tenía salió por esa orden de Pablo. Y aquella mujer era una esclava. Aunque tenía, hermanos, dones de adivinación de las tinieblas, era esclava. Eso sucede cuando hay talentos, amados, y hablábamos al principio en la administración, que cuántas personas tienen ese talento que Dios ya le dio, hermanos, de una buena voz. Ya quisiera el pastor tener una voz de locutor, hermanos, de cantante, ¿verdad? Me dio esta vocecita, pero ahí hacemos la fuerza y usted me atiende así, ¿verdad? Pero ¿cuántos hay que tienen un talento que Dios les ha dotado, pero se los están dando al enemigo? Ahora, amados, ¿qué habrá en ese tipo de adoración? Allá hay esclavitud. Allá hay esclavitud. Aquella mujer entonces fue libre, pero el espíritu de adivinación salió. Y el dueño de aquella mujer, de aquella esclava, pues puso una queja porque sus ganancias, pues habían ahí, hermano, terminado el negocio. Y apresan a Pablo y lo meten en la cárcel, no antes de azotarlos. Y Pablo, estando en la cárcel, ahí muy adentro, le pusieron, amados, un cepo en los pies. Tenía las manos también atadas, pero él era libre. Y comenzaron a adorar, comenzaron a exaltar el nombre de Dios. Hermanos, y aquella cárcel no pudo con ellos. Aquella cárcel se derrumbó, porque vino un terremoto que botó toda la cárcel. Ahora, amados, ahí estamos viendo que la adoración que penetra, hermanos, los cielos, no hay cadenas que la detengan. No hay cárceles que la detengan. Así es que alguien puede estar sumido en la más triste situación, la que sea, pero eso, cuando tienes adoración, cuando tienes oración, no va a poder contigo, no te va a poder encarcelar. Tus cadenas, amados, se van a soltar. Pero quiero que miremos algo, hermano. Cuando aquellos hombres, como tenían la costumbre, iban a orar, yo estoy seguro que aquella mujer tenía problemas para adivinar. Yo estoy seguro que aquella mujer tenía problemas para desarrollar aquel espíritu maligno. Porque mientras ella estaba obrando de parte de las tinieblas, Pablo y Silas estaban orando. Y no fue casualidad que aquella mujer se le pusiera al encuentro a Pablo y Silas. Había ahí toda un plan para detener la oración de Pablo y Silas. Porque esa mujer sabía que mientras Pablo estaba orando, ella no podía desarrollar ese espíritu de adivinación que tenía. Y tenía que pararlo de alguna manera. Y creyeron ellos que metiendo a Pablo y a Silas en la cárcel, poniéndoles cadenas, poniéndole un cepo, amados, esa era la forma de pararlos, de latigarlos. Esa era la forma de pararlos. Pero podemos ver, al contrario, que aquel espíritu tuvo que salir huyendo de aquella mujer. Y aquella cárcel no pudo detener la adoración de aquellos dos hombres y se derrumbó. ¿Qué encontramos aquí? Que siempre, amados, que usted tenga algún tipo de oposición, siempre que usted esté pasando cualquier tipo de situación, hermano, la adoración es una confrontación con las tinieblas. Oración y adoración. Y a medianoche dice la Biblia que estaba Pablo cantando con Silas: digno es el Cordero de Dios
el que fue inmolado en la cruz, con un montón de latigazos en su espalda, hermano, marcado por los látigos que recibió en su carne. Pero aún así, hermanos, eso no le detuvo para adorar. No sé cuántos latigazos usted siente en sus espaldas por la situación. No sé cuántos latigazos usted siente, hermanos, que le están lacerando su espalda, porque lo que está atravesando es fuerte. Yo no le digo que no, ¿verdad? Es difícil. Pero entre más latigazos tenga usted, más adore, amados. Más adore, más penetre la presencia de Dios. Y a usted, hermanos, esos latigazos se le van a olvidar. Y esas cadenas, esa cárcel, hermano, tiene que derrumbarse. Entonces la adoración, cuando hay adoración, ahí hay una confrontación espiritual. No puede ser de otra forma. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 1, encontramos la orden que le dio Dios a Moisés. Dios le dijo a Moisés: ve al faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Ahora, en Egipto había adoración. Pero ¿adoración a qué o a quién? Había adoración a todo tipo de ídolos, a todo tipo de demonios. Y nosotros podemos encontrar más adelante en el pueblo de Israel cómo recordaba lo que hacían en Egipto, cómo recordaban la carne que comían, cómo recordaban todos los, según ellos, las ollas que ellos tenían, pero se les olvidaba que tenían todo eso siendo esclavos, siendo prisioneros. Y podemos ver más adelante, cuando Moisés se tarda de bajar del monte Sinaí, que ellos piden que les hagan 2 becerros de oro, que eran demonios que habían allá en Egipto. Entonces, yo estoy seguro que en Egipto, Israel tenía adoración. Y cuando Dios quiere libertar a su pueblo, cuando Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que mi pueblo tiene que salir para que me adore a mí, ahí hubo una confrontación. ¿Una confrontación de qué? Confrontación de dioses con D pequeña. En el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, encontramos un ejemplo. Aquí David, cuando es coronado rey, ¿sabe qué es lo primero que tiene que enfrentar David? Cuando le ponen la corona de rey, una invasión de los filisteos. Los filisteos se unieron, hermanos, para ir y combatir a David. Lo primero que tuvo que hacer David, ¿qué fue? Pelear en contra de los filisteos. Y sabe que David tenía una costumbre, antes inclusive que le pusieran la corona de rey, que siempre consultaba a Dios en oración. Y David llega delante de la presencia de Dios y le dice: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Los confronto. Y Dios le dijo: sí, ve, enfréntalos y yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a dar la victoria. Y fue David, peleó con los filisteos y los derrotó. Y sabe que cuando David viene de regreso, los filisteos nuevamente se reagrupan y comienzan nuevamente a formar un ejército, amados. Y David viene ya de regreso y tiene que volver a la batalla. Cuando estás teniendo victorias de parte de Dios, no te sea extraño que se levanten problemas aquí, problemas allá, que enfermedades aquí, que no tienes dinero para esto, para lo otro. Que no te sea extraño. Y sabe que Dios, nuevamente David consultó a Dios y le dijo: Señor, pero vengo de pelear, ¿ahora qué hago? Y el Señor le dijo a David: déjalos que vengan y ellos van a penetrar en medio de un bosque. Y cuando ellos estén en medio del bosque, vas a escuchar unos sonidos ahí de los pájaros que salen de los árboles. Rodéalos y ahí los vas a emboscar. Y David lo hizo y destruyó a los filisteos por un tiempo, ¿verdad? Porque el enemigo siempre está levantándose tratando de destruir la obra de Dios. Pero David declara, amados, David declara que aquel lugar donde subieron se llamó Baal
Perazim. Perazim. Y David los derrotó allí, y dijo David: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como brecha de aguas. Por eso llamó aquel lugar Baal-Perazim. Baal-Perazim significa el Señor de la brecha. El Señor de la brecha. ¿Qué nos está diciendo David? ¿Qué nos está diciendo? Que mientras él buscó, amados, la instrucción de Dios, la dirección de Dios en oración, Dios, amados, se conectó con David y hubo una brecha que se abrió. Hubo una brecha. Y esa brecha ahí en hebreo se llama o se conoce como Bel-Perazim. Así le bautizó David aquel lugar. Porque David dijo: es que Dios ha hecho una brecha. Dios ha hecho una brecha entre mis enemigos y yo. Entonces, amados, ¿de qué estamos hablando? Que Dios va a hacer una brecha. Mientras nosotros sepamos que no es con armas humanas, sino que es por medio de oración y de adoración. Hay una conexión con Dios que hace una brecha entre nosotros y nuestros enemigos, y Dios nos va a dar la dirección. Dios nos va a dar la dirección. ¿Cuántas decisiones equivocadas habremos tomado, hermanos, creyendo que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto, pero no le hemos consultado a Dios? Pastor, no me esté señalando. Es que, hermanos, yo le estoy diciendo esto porque a mí me ha pasado, hermano. A mí me ha pasado. ¿Cuántas decisiones, hermanos, he tomado sin consultarle a Dios? Y pregúnteme cómo me fue. Me fue muy mal, hermano. Me fue muy mal. Aprendí la lección. Pero mientras, hermanos, no consultamos a Dios, hermano, ¿qué brecha se va a abrir? Pero cuando ponemos nuestros asuntos en las manos de Dios, de la forma que nosotros no nos imaginamos, ahí Dios va a obrar, hermano. Dios va a obrar, porque una brecha se abre. Y aquí David, hermano, conocía muy bien estos principios. Y David dijo: porque Dios ha abierto brecha entre mis enemigos. Dice el libro de Miqueas 2:13, y esto es profético: el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirá brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Entonces el Señor sigue abriendo brechas. El Señor sigue abriendo puertas para usted. Y si usted tiene puertas cerradas, ¿sabe qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 3? Que el Señor es el que tiene la llave de las puertas. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Así es que, amados, cuando esa brecha se abre y el Señor te da su promesa de que va a obrar en ti y te abre una puerta, no hay nadie que se pueda parar y oponerse, levantarse y cerrar la puerta que Dios te ha abierto. No sé cuánto lo creen en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no entrar en ese lugar santísimo delante de Dios? ¿Por qué no conectarnos con Dios y abrir ese portal y abrir esa carretera, amados? Y vamos a encontrar que en esa brecha van a comenzar a venir las respuestas de parte de Dios. Van a venir a llegar las respuestas de parte de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de nuestra oración y por medio de nuestra adoración. Así es que, amados, no sé cuál es la situación que estés atravesando en tu vida. Todos tenemos peleas, todos tenemos luchas. Y tu lucha no es contra una persona. Tu lucha no es contra una institución, contra un jefe, contra un hijo. Es lo que está detrás, lo que se está moviendo detrás. Podemos nosotros cansarnos, hermanos, de sacar la faja y darle a los hijos, pero lo que hay detrás, el espíritu de rebeldía, ¿qué es lo que está moviendo ese accionar? Es eso lo que tenemos nosotros que
hermanos, combatir. ¿Por medio de qué? De nuestras armas espirituales, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derrumbar todo tipo de fortalezas. No sé cuántos lo creen en esta noche. Gloria a Dios. Quiero que nos pongamos de pie en esta noche.